Hola, bienvenidos a Dos Minas Hablando de Negocios, desde Buenos Aires, Argentina, al infinito y más allá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Acá estamos con Caro, a Dos Minas Hablando de Negocios, y hoy episodio de A Solas con Dos Minas, con Ale Marcote, una amiga de la casa, amiga más que nada conocida de hace mucho tiempo de Caro, así que ella la va a presentar más sobre a qué se dedica la historia. La verdad que yo por mi parte una entrevista recomendable, van a sacar muchas cosas, así que no se la pierdan. Sé que siempre digo lo mismo, pero está buena. De todas las entrevistas, siempre van a sacar algo y tira muchos tips, la verdad, muy útiles en contexto muy amplio en este caso, para todos, no importa lo que estén haciendo. Así que bueno, Caro, si quieres contar un poquito más de Ale, que la conoces. Sí, como decimos, consejos para la vida, básicamente, por más que nos enfocamos en negocios, pero sirve para todo. Bueno, a Ale la conozco, creo que hace más de 10 años por lo menos. Este, mm, Ale trabaja en coaching, ella me había comentado su historia cuando nos conocimos, después hace bastante tiempo que no nos veíamos, y alguien mencionó en un trabajo que tuve más o menos hace 2 años, que Ale había escrito el libro sobre el síndrome del impostor. Y entonces cuando nosotros estuvimos en el episodio, que también vayan a verlo después de ver esta entrevista, que hablamos sobre el síndrome del impostor y la autenticidad y demás, ahí dijimos, tenemos que de alguna manera contactarla a Ale porque es la experta en este tema, que se basa muchísimo no solo en su experiencia personal, sino porque también es coach y en su libro incluye, como nos cuenta acá, muchos ejercicios y formas de trabajar. Y entonces a raíz del libro empieza a asesorar a nivel, digamos, internacional a distintos grupos de personas y demás. Así que nos cuenta un poco sobre su propio proceso personal, de cómo fue su historia hasta llegar a hoy donde está como coach, como conferencista internacional, y también nos cuenta mucho sobre su libro. Y aquí atentos porque también nos va a contar sobre los próximos proyectos que tiene y esos proyectos, por ejemplo, qué otros temas nuevos incluyen. Sobre algunos ya ha estado hablando y nos tira unos tips espectaculares para que ustedes puedan aplicar en su día a día. Así que bueno, siempre decimos imperdible, en este caso no es la excepción, imperdible, tienen que verlo hasta el Realmente. final y por supuesto siempre van a encontrar toda la data de a dónde ver el material que tiene Ale en la descripción. Así que bueno, bienvenidos y los dejamos con la entrevista. Que lo disfruten. Gracias. Chao, chao. Si te gusta nuestro trabajo y nos querés apoyar, nos podés invitar un cafecito por Coffee. Te dejamos el enlace en la descripción. 1 millón de gracias. Buenas, ¿cómo están? Acá estamos, Dos Minas hablando de negocios con Belén y en nuestra sección A Solas con Dos Minas con nuestra invitada Ale Marcote. Ella también la conozco hace muchos años, por suerte, así que bienvenida Ale, muchas gracias por poner tu tiempo acá. Y bueno, empecemos directamente, contanos un poco cómo te definís, qué es lo que haces, si querés contar también un poco de tu historia, de dónde venís, es todo tuyo. Bueno, gracias Belén, Caro, por la invitación y definirme, ¿no? A veces qué difícil es eso, pero bueno, les cuento un poquito de mi historia y primero empiezo por qué estoy haciendo actualmente. Actualmente trabajo como coach, doy charlas, soy escritora porque me encanta escribir, aunque no siempre me di cuenta de eso. Es algo que redescubrí en los últimos años, así que escribí un libro que se llama Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado y otros ebooks. Y mi historia es como que va y viene con distintos cambios, entonces yo soy contadora. En este momento que estamos grabando el podcast tengo 46 años y siempre pensé que en algún momento, no sé, iba a ser directora financiera de una compañía, me imaginaba haciendo eso, así que estudié para contadora, me fue súper bien, empecé a trabajar como contadora y allá por mis 30 años me empecé a preguntar qué estaba haciendo con mi vida. Ese punto de inflexión tuvo mucho que ver con una enfermedad de varios años que tuvo mi papá. Y bueno, a los 30 años falleció y entonces es ahí donde, a partir de todo un proceso que yo fui viviendo en su enfermedad y de cosas que me iba replanteando durante todo ese tiempo, que tenía que ver con, por un lado, estar trabajando en empresas, analizando proyectos de muchísimo dinero y
yo trabajaba en presupuesto, en control de gestión, en planificación, y por otro lado, estar pasando por un montón de dificultades con la enfermedad de mi papá, bueno, una internación grande en un hospital público, entonces, nada, como con realidades muy contrastantes y cuestiones que me llevaban a preguntar todo el tiempo, bueno, ¿qué estoy haciendo? Aunque creo que durante la enfermedad no estaba esa duda, pero no estaba el tiempo realmente de planteármelo. Entonces, cuando falleció a mis 30 años, hay que realmente empecé a cuestionarme seriamente y a los pocos meses me puse a estudiar coaching, quería hacer algo, yo empecé como, me gustaría hacer algo con personas, decía yo, no sabía muy bien qué. También me sentía bastante mal porque decía, en este momento me estoy replanteando esto con todo lo que me costó, con todo lo que estudié y ahora que ya llegué hasta acá, vieron que es como que también era lo que me decían muchas personas cercanas, ¿no? ¿Qué te estás Sí. replanteando? ¿Estás ganando bien? ¿Tenés vacaciones? ¿No? Como todas esas cosas que... y la verdad es que yo la estaba pasando mal. Llegó un momento en que la estaba pasando realmente mal por todos esos cuestionamientos y por darme cuenta que no quería seguir por donde estaba. Así que bueno, la maestría en coaching que hice en ese momento de 2 años, yo siempre cuento que no sabía muy bien dónde me metía, porque estamos hablando de hace muchos años atrás que todavía el coaching no era como hoy, que bueno, todo el mundo dice, bueno, voy a un coaching, como que era todavía un poco raro. Me puse a estudiar y realmente me abrió la cabeza, me mostró cosas que yo no había visto, me ayudó mucho más en ese replanteo. Y bueno, ahí empezó todo un proceso de cambio. Yo tardé algunos años en dejar mi trabajo en relación de dependencia, siempre digo como en colgar el título, en no ejercer más. Y ahí empecé todo un camino de exploración. Obviamente ese camino de exploración lo empecé en conjunto a que estaba trabajando, ¿no? De qué quería hacer y empecé a organizar unos eventos en Buenos Aires. A mí siempre se me dio muy bien el tema de organizar, el estar, como yo siempre decía, detrás de escena, o sea, organizar cosas, desde cumpleaños sorpresa, ¿no? Como yo siempre era la que organizaba cosas, pero ahí, no en el escenario, digamos, ¿no? Si organizaba algo no era la que estaba hablando lo que sea que estuviera organizando. Entonces empecé a organizar unos eventos donde las personas venían a contar sus historias de proyectos fracasados, de los proyectos que no habían funcionado y que habían aprendido de eso. Ese evento con el tiempo realmente fue creciendo, fue haciéndose conocido en Buenos Aires y a partir de ahí yo empecé a dar cada vez más charlas sobre el tema, cosa que en mi vida me hubiera imaginado. Así que ese fue todo un gran proceso personal eh, que es hermoso. O sea, hoy adoro las charlas, pero también me costó mucho llegar hasta acá. Y sobre todo por estas creencias que yo les digo, ¿no? Que lo mío era estar detrás de escena, no parada, hablando a otras personas. Y bueno, empecé a dar cada vez más charlas, más talleres, y en este proceso también fui reconectándome con el escribir, digo, reconectándome porque empecé a recordar que cuando yo era chica era algo que amaba, iba a taller literario, ¿no? Como que escribía mucho y sin embargo, bueno, no con el tiempo se va olvidando a veces de esas cosas que te hacen bien o que haces cuando sos chica y después como que las obligaciones de adulto parece que te vas alejando. Así que ese es como mi proceso, muy resumido porque son muchos años, pero ese es mi proceso hasta llegar hasta acá y bueno, que hace 15 años quizás ni me hubiera imaginado que iba a tener todo este camino. Qué Claro. bueno. Sí, y vos sabés que justo que mencionaste tu libro, me pasó de estar en una empresa hace un par de años y alguien dijo, ah, sí, el síndrome del impostor, podemos hablar de esto, porque Ale Marcotte escribió un libro y yo hacía mucho que no te veía y ahí me enteré que habías escrito el libro del síndrome del impostor. Así que si nos querés contar un poco sobre eso también, cómo fue ese proceso, por qué elegiste ese tema, cómo fue que se fue dando. Bueno, elegí el tema, a ver, creo que el tema es como que en un momento dije, es este el tema, pero voy a ir para atrás. Yo venía, como les decía, hablando mucho del tema de aprender de los errores, aprender del error, aprender del fracaso y demás. Entonces, dentro de las charlas que daba, aparecía el tema del síndrome del impostor, que es un tema que yo descubrí
en una búsqueda personal, porque yo siempre fui muy perfeccionista. Entonces llegó un momento en que me di cuenta, sobre todo cuando quise hacer este cambio de carrera, que si yo no trabajaba ciertas cosas se me iba a hacer muy difícil. Porque claro, yo como que siempre estaba muy acostumbrada al 10, al 9, a como querer dar todo, y llegó un momento en que si quieres hacer un cambio a los 30 años, era como empiezo de cero, ¿no? Empecé con un montón de cuestionamiento de quién va a querer trabajar conmigo, quién me va a querer contratar, quién soy yo para dar un taller, que bueno, todas esas cuestiones que y con lo cual veía que había temas míos por los cuales yo no me animaba a dar el paso. Y en esa búsqueda, por eso digo, es una búsqueda primero personal, empecé a entender un poco más del perfeccionismo, empecé a entender un poco más del síndrome del impostor, y esa búsqueda personal después se traslada a mis charlas. En este caso, dentro de las charlas, de aprender del error. ¿Por qué? Porque el síndrome del impostor, por las dudas que alguna de las personas que está escuchando no conozca, es la idea de que no estamos a la altura, de que no somos suficientes, de que estamos engañando a las otras personas, y que creemos que nos van a decir mal, o cuando fallemos, cuando fracasemos. Entonces los dos temas están muy relacionados, con lo cual el síndrome del impostor estaba dentro de mis charlas de aprender del error. Y pasó que cuando yo daba las charlas, en ese momento presencial, porque después entramos en etapa pandemia, pero en el momento presencial yo veía que era un aspecto que cuando las personas, cuando yo les hablaba sobre esto, las personas asentían como, sí, me pasa, ¿no? Como que se acomodaban, como diciendo, a ver cómo es esto que me resuena. Entonces, como era un tema que me entusiasmaba, empecé cada vez más a darle como una forma propia. Y cuando llegó la pandemia, lo saqué como un taller aparte, para empezar a hablar de eso puntualmente, porque bueno, ahí se empezaron a plantear muchos desafíos, de que las personas tenían que hacer de repente otra cosa que no era lo que venían haciendo por la pandemia, ¿no? Porque cerraban sus comercios, porque lo que venían haciendo siempre en ese momento no se podía hacer. Bueno, entonces empecé a sacar talleres, incluso abiertos, para que viniera quien quisiera, sobre este tema. Y yo empecé también a escribir, creo que cuando uno hace talleres, muchas veces las personas te preguntan, ¿tenés algo para hacer ejercicio? ¿Tenés un material? Y la verdad que todo lo que yo encontraba y lo que había leído estaba en inglés. Entonces, en un momento había hecho un posteo para LinkedIn sobre el tema, había tenido súper linda repercusión. Y dije, bueno, esto puedo ampliar, lo puedo poner para hacer un material de lectura para los talleres. De todo lo que yo iba reflexionando, lo que había aprendido, y empecé a escribir, con sus desafíos, el proceso de escritura, si quieren ahí les cuento, hasta que en un momento, la verdad que ya había avanzado bastante, y dije, esto tiene que ser un libro, pero fue como una cosa de una certeza, esto tiene que ser un libro. Y realmente salió bastante rápido, porque yo el proceso, en sí como que la decisión, esa vino en febrero, por ejemplo, en febrero, y en diciembre estaba publicado el libro. Son casi 300 páginas, o sea, fue un proceso en donde yo me comprometí un montón, porque la verdad es que requiere mucho tiempo, requiere decirle que no a muchas cosas, ¿no? Porque por el tiempo que lleva, vos me preguntabas del proceso, el proceso también, en general uno ve y dice, el libro, qué lindo, ¿no? Como que, bueno, pero el libro detrás tiene también algunos espacios de frustración. Yo aprendí mucho sobre mí en el proceso de escribir el libro, por ejemplo, claro, yo decía, bueno, me reservo, no sé, X mañanas a la semana, en las que lo decidí, para avanzar con el libro. Y un día tenés ganas de escribir y tenés como ahí las ideas frescas. La inspiración. Otro día, claro, no tenés ganas de escribir, no sé, levantaste y hiciste un reclamo por teléfono, ¿viste? No sé, llamaste a la telefónica a hacer un reclamo, ya se te cruzaron los cables y la inspiración no apareció. Entonces yo decía, ¿cómo no puede ser? ¿Cómo? Si yo me reservé esta mañana, ¿viste? Esto tiene que funcionar. Entonces también ahí aprendí mucho sobre mi proceso creativo y sobre entender que eso era algo creativo y que no era quizás como mis procesos contables en donde uno se sienta a analizar el balance y tiene los números y los va a analizar. Digo, porque esta distinción, por ejemplo, para mí fue fundamental empezar a entender que había procesos
que eran de distinta naturaleza, que quizás tenía que encontrar disparadores. Empecé a, por ejemplo, los días que no se me ocurría nada, o que estaba con los cables cruzados, como digo, a decir, bueno, ese día leo algo, busco un paper, leo algo que me inspire, y sobre eso quizás escribo las ideas que se me vienen, sin que necesariamente eso vaya a ser finalmente lo que vaya al libro, pero era parte de no decir, bueno, hoy esa mañana no la uso, porque vieron que uno empieza a posponer indefinidamente, que también es un mecanismo que aparece, y decir, bueno, avanzo con el libro. Así que para mí fue un proceso de gran trabajo personal, creo, principalmente, ¿no? Más allá del producto final. Ahora justo estuve en Paraguay hace unos días dando una charla para médicas, y el libro me ha abierto muchas puertas, realmente, ¿no? Es como que el libro llega a lugares donde yo no pienso que llega, ¿no? De hecho, me pasa también que las personas que estoy coachando ahora, algo que justo estaba revisando el otro día, todas han sido primero lectoras del libro. Entonces, luego de eso, vienen. Más allá de que cuando trabajamos, no es que trabajamos necesariamente el síndrome del impostor, o sea, trabajo con líderes y trabajamos quizás su forma de delegación, ¿no? La forma en la que hablan en una reunión, no trabaja un montón de cosas, pero fíjate cómo el libro viaja solo, hace su recorrido y abre puertas, incluso como, por ejemplo, se puede imprimir en cualquier lugar del mundo mediante Amazon. Entonces, aparecen personas de distintos lugares que lo leyeron, que uno ni siquiera se imagina. Eso lo traigo porque quizás hay personas que escuchen que tienen la idea de en algún momento voy a escribir, pero como no tengo tanto para escribir, o tal vez el libro no sería tan largo como pienso, y entonces no arrancan, o lo que yo decía, o lo posponen indefinidamente. Y bueno, el libro es una forma de llegar a gente que lo necesita o que le puede servir en ese momento y que uno no tiene ni idea. Eso es lo primero, a mí me parece muy sorprendente, eso me sigue pareciendo, tiene 3 años el libro ya, y en ese sentido, también respecto de las charlas, bueno, el libro es un gran compañero, ¿no? Digo, abre puertas en las empresas, muchas empresas, yo este tema lo venía dando de antes, pero bueno, con el libro es como que hoy te da una autoridad. O bueno, quizás también alguien de una empresa lo leyó y ya sabe como cuál es mi mirada, sabe cuál es el abordaje, lo leyó, hizo los ejercicios, se lo recomendaron. Entonces, es una gran carta de presentación. Y respecto de las charlas, a mí me sigue sorprendiendo que pasan los años. Yo la verdad es que creo que he hablado para industrias muy diversas, tecnología, en empresas de tecnología, he dado muchísimas charlas y ahora te decía, vengo de Paraguay de dar para médicas y trabajar para emprendedoras y laboratorios, o sea, consumo masivo, bancos, o sea, estoy hablando de muchísimas industrias diferentes donde las realidades son diferentes, espacios más masculinizados, digo, donde quizás las mujeres son poquitas, espacios de mujeres. Mis charlas igual pueden ser solamente para mujeres o pueden ser para todos, porque de alguna forma a todos nos puede atravesar el síndrome del impostor. Y realmente es increíble cómo a la mayoría de las personas en algún momento les pasa, y no importa qué tan capacitadas estén. Yo ahora fui a dar una charla para médicas, les decía, ya llevo años dando charlas para médicas en distintas situaciones, y hace poco escribía sobre eso. La primera vez que a mí me invitaron a dar una charla para médicas, para mí era un contexto desafiante, porque yo estoy muy acostumbrada a hablarle a gente de empresas, a emprendedoras, o sea, estuve circulando en esos mundos, entonces como que me siento muy cómoda y capto muy bien lo que pasa. Pero para médicas, la primera vez que me invitaron, yo dije, ¿qué voy a decirle yo a médicas, mujeres tan formadas, además en otro ámbito, no es un ámbito que yo estuviera circulando? Entonces, viste, o que conociera tanto. Y fue tan buena la recepción. Y lo escribí el otro día, claro, la primera vez que me invitaron, claro, yo dije, pero, viste, era como, realmente creo que era para mí el ámbito más desafiante, porque salía
de mis círculos que yo venía transitando. Y la verdad es que con el tema, hoy es uno de los espacios que más disfruto, realmente, hablar con profesionales de la salud, porque bueno, ya además llevo algunos años conversando y entonces también comprendo ahí muy bien lo que les está pasando, pero es impresionante cómo uno dice, no importa el ámbito en el que estés, este tipo de cuestiones te atraviesan. Entonces, hoy, así como yo antes les decía, que para mí había sido muy desafiante el pasar del detrás de escena y de organizar y de estar con números a dar una charla, hoy la verdad es que lo disfruto un montón. Es algo que, es más, hace poco una persona me decía, ¿y no estás nerviosa por la charla, por ir, por viajar? Le digo, estoy más nerviosa por el avión, la estoy pasando mal por el avión. No por la charla realmente es algo que a mí me gusta conversar con la gente, me gusta aprender, o sea, en general trato de que sean cosas interactivas, entonces aprendo también de lo que me traen, pero bueno, es algo que hoy disfruto un montón. Sí, a tener un poquito más de claridad, a mí me parece, ¿no? Me gusta como esa palabra, a veces tenemos tanta maraña de cosas en la cabeza, que a veces es como que vamos ordenando, yo digo, como si fuéramos poniendo como, no sé, en cajitas, pero armando un mapa y tratando de entender, teniendo más claridad sobre algo que, que de repente está ahí, pero no lo podemos ver y cuando uno organiza, ¿viste? Y lo ve de otra forma, ok, esto lo puedo manejar o esto necesito esta herramienta, pero antes era todo una neblina que no me permitía ver. Sí, eso es súper los procesos. Yo en general para los grupos lo que hago son charlas y talleres, no tanto coaching grupal. Lo podría hacer, pero en general varios talleres para trabajar en profundidad. Y un poco ahí está el coaching, bueno, tanto el espacio de coaching. Y el coaching en general trabajo más en forma individual. En general más para personas que están liderando o emprendimientos o empresas, directores, gerentes. Pero bueno, eso es un poco lo que hoy se está dando, ¿no? Y me pasa que ahora disfruto mucho más el coaching que antes. Tuve un momento ahí de como de negación, ¿viste? Pasa muchas veces a los coaches, o como, no sé, o de no sentirte tan cómoda, y yo lo disfruto un montón. El tema del coaching uno a uno, también son procesos que la persona aprende y que yo descubro un montón de aspectos que son súper interesantes. ¿No? Creo que siempre es un aprendizaje en conjunto también, el coaching. Me quedaba pensando en esto que decía Ale del ida y vuelta y del acompañar y que sí, o sea, que van saliendo cosas, o sea, van reforzando. Yo me lo imagino un poco también ese proceso así, que bueno, a veces hay, como decís, lo de la neblina, que me quedé ahí con eso de que a veces uno tiene ideas y decís, tengo como la duda y necesito como revalidar, decir, uy, no estaba tan equivocado, esto si lo acomodo un poquito, lo refuerzo, me va a servir y bueno, es súper útil porque a veces uno no se da cuenta y se empantana en esas cosas, así que bueno, me había quedado pensando en esa idea. Sí, sí, y ver desde otra perspectiva, ¿no? Que creo que a veces con la falta es como que hay una falta de tiempo para todo que tenemos, y a veces el espacio de una hora de frenarse, de poder ver desde otra perspectiva, acompañar a las personas a ver una situación desde otra perspectiva, a redescubrirse, a mirarse distinto, porque uno está como muy en automático, o venimos muy en automático, entonces eso de poder vernos de otra perspectiva y como con mucha más claridad, a mí siempre es como que me sigue sorprendiendo como una hora puede abrir una ventana de oportunidad enorme, que ojo, o sea, yo lo que siempre le aclaro a quienes vienen a los procesos de coaching es, mira que la magia sucede en la semana o en los 15 días, Claro. no es todo acá y conversamos y me voy y no hago nada, no, siempre es como la tarea para el hogar de ampliar la conciencia, de hacer, de animarse, porque incluso cuando me doy cuenta que no me estoy animando, entonces es algo que necesito volver a trabajar, ¿no? Pero siempre está bueno en los procesos de coaching el compromiso, o sea, el quiero,
hacer un cambio, quiero mejorar tal cosa, quiero potenciar, porque quizás algo que me está saliendo muy bien, lo quiero potenciar. Entonces, el compromiso de la persona de hacer ese recorrido, ¿no? De animarse a mirarse distinto, de cuestionarse, de poner a la luz algo que está ahí un poco en esta neblina o que está más inconsciente, de incomodarse también. Claro. Esa persona me dice, espera, porque estoy pensando, no hay apuro, o sea, porque estamos en ese proceso en donde bienvenida la incomodidad para poder avanzar y para poder hacer algo diferente y para lograr algo que querés. Entonces, creo que los procesos de coaching, cada vez con el tiempo me fui enamorando más, así como en un momento yo lo tenía ahí como una herramienta, pero con el tiempo me fui enamorando mucho más de ver los avances que se pueden lograr, siempre que por supuesto que haya un compromiso. Sí. Quiero hacerlo, ¿no? Creo que ahí hay una diferencia fundamental. Ah, sí, para todo. O sea, tenés que sentarte y decir, como decís, no es solo la charla, sino seguirlo, cuestionarme, por decirlo de alguna manera, y enfocar. En cualquier cosa, creo. O sea, y como decías, en tu experiencia también, bueno, de esa relación. Bueno, yo a veces digo la relación amor-odio, ¿no? Cuando uno va y viene con alguna cosa hasta que se convierte en esto que decís ahora, que es súper disfrutás. Y bueno, para transmitir a la gente que nos está escuchando, me parece ese proceso que hiciste vos es súper valioso. Sí. A mí lo primero que se me plantea, es algo que lo hablo bastante con otros colegas, porque primero viste que uno dice la IA, y la IA todo el tiempo evoluciona. Entonces es como que lo que hablaste hace 2 meses, y no sé ya si vale tanto, y mi pregunta es, ¿y esto en un tiempo cómo es? Porque viste que al principio era bueno, nada, la IA hace esto, y dentro de poco no sé lo que puede hacer. O sea, el avance que tiene realmente es impresionante. Yo me estoy metiendo bastante, o sea, lo que me pregunto es cómo puedo, y todo el tiempo me estoy preguntando es cómo esto puedo hacer que me potencie, o que potencie mi negocio incluso en general, y creo que ahí está el desafío. Y en qué, y te lo digo, y no, o sea, no lo tengo resuelto, ¿eh? Es una pregunta constante. Cómo, y digamos, en qué voy a poder aportar yo en algún momento que quizás no sea reemplazable con la IA. Esa es una pregunta, o quizás sí sea reemplazable por la IA. No lo sé. La verdad que es una cuestión que nos venimos preguntando, porque hoy por hoy en sí, en el negocio, en más lo operativo, y ayuda un montón, ¿no? O sea, ayuda a estructurar un montón de cosas, a automatizar mails, o sea, en eso, buenísimo. Ahora, también, viste que hoy hay muchas personas que, incluso, bueno, esto le está pasando a los psicólogos. De hecho, tengo amigas, ¿no? Que o sea, que es una conversación constante casi del estilo psicóloga-psicólogo, en vez de levantar un teléfono, en vez de tener una sesión, directamente las personas están conversando. Entonces, la verdad yo no sé en un futuro qué tanto eso nos va a reemplazar. La verdad que es una pregunta. Hoy para mí la realidad es que está siendo un apoyo para mucha gente. Creo que todavía hay algo de la conexión que uno puede generar, de la escucha, del captar un montón de sutilezas, de conocer, o sea, yo, por ejemplo, que coacho muchas personas de empresas, ¿no? Y uno tiene, de los años que tiene de experiencia de coach, pero también los años de experiencia de empresas, hay un montón de cosas que aparecen apenas en el discurso y que ya uno las capta y se las trae a las personas y se las muestra, no sé hoy qué tanto, por ejemplo, una IA puede traer esas sutilezas y le puede hacer esas distinciones y puede generar eventualmente la conexión que uno logra generar con la persona. Pero la verdad es que para mí es un interrogante en el futuro. O sea, creo que sí. Sí, también creo que puede apoyar mucho, no sé, el hacer ejercicios, ¿no? En algunas cosas yo digo, Armón Ikigai, bueno, mira, puedes apoyarte en ChatGPT, que tiene el Ikigai, podés hacerlo y en la próxima conversamos sobre lo que te guió para hacer, por ejemplo, ¿no?
en vez de que estemos todo un encuentro con eso. Bueno, conversemos sobre lo que encontraste al armarlo. Claro. Como en ese sentido, digo, me parece que puede ser un gran apoyo, o yo lo veo como un apoyo, quizás no le veo sentido que algunas cosas la hagamos, sino que puede hacerlo en su casa y después conversemos sobre eso, sobre lo que pasó, sobre lo que apareció, y como que aprovechemos el tiempo, también porque obviamente le reduce un costo a la persona, ¿no? Pero sinceramente, hoy yo estoy en esa etapa de explorar y de preguntarme, porque lo que decíamos hace 6 meses, no, bueno, esto la inteligencia artificial no lo va a hacer, y lo hace, y en 3 meses más, y en 6 meses más, no lo sé. Sí. Es realmente, yo veo, quizás, por ejemplo, lo que más veo son los avances en cuestiones de marketing, esto de los videos, de que te hace, no sé, la verdad para mí es una gran incógnita, pero también a mí me entusiasma en el aspecto de decir, bueno, quizás hay muchas cosas que uno hace que le cansan, que no tiene ganas, Claro. que van a estar totalmente delegadas. O sea, eso sería para mí fantástico, y quizás realmente que nos podamos dedicar a las cosas que nos gustan, pero los procesos, creo que también está pasando el mismo proceso con los psicólogos, ¿no? Que Sí, es algo que se da mucho. hoy es un gran debate, ¿no? Como que es uno de los mayores usos, el que tiene que ver con la salud mental. ¿Y qué va a pasar con eso? Y el tema, como decías, creo que donde sumás valor en la empatía o en eso de poder, quizás, no sé, la abstracción, ponele, o sea, como decís, bueno, vos leés 3 cositas que tiraron, que alguien te dijo, y vos decís, pará, unís los puntos. Quizás hoy no tenés una herramienta que realmente tenga todo el background como para hacer eso, pero bueno, no sabemos si mañana aparece el Yo Robot y nos mueve un poco esa estantería. Bueno, después coacheamos robots. O sea, de Sí, última. la verdad que para mí hoy es un gran signo de pregunta, pero bueno, yo estoy viendo de usarla como un apoyo, como algo que me potencie, yo te digo, que quizás saque cuestiones o más operativas, o que te ayuden, no sé, por ejemplo, en mi caso, a investigar, ¿no? Algo que quizás uno está googleando un montón de tiempo, por favor, investigame esto. Pero bueno, creo que también el futuro en ese sentido va a ser un desafío, ¿no? Como qué lugar encontramos, cuál va a ser nuestro diferencial. Eso creo que es un gran desafío. Sí, de acuerdo. Sí, y aparte en el área donde vos te manejas, viste que hay algunas que te dicen, ay, no, a mí no me va a llegar. O sea, nos ha pasado decir, no, yo estoy como muy alejado de eso, entonces no lo veo. Hay gente también que lo ve como una súper amenaza. O sea, bueno, vos te lo tomás de una manera súper interesante, o sea, con curiosidad y todo, bueno, de tu personalidad también, o de lo que como fuiste contando vos, pero cada uno tiene una postura distinta, pero como decimos, o sea, sí, nos va a atravesar un poco a todos y es un proceso de adaptación. Sí, yo creo que viene, o sea, tengo también amigas que realmente no lo han abierto nunca, amigas profesionales. Y es también un tema de charla. Por lo menos mi postura es, o sea, está, y es una realidad que como que por más que nos abstraigamos, está y va a avanzar. Entonces, preferible, bueno, cada uno a su tiempo, con el tiempo que pueda y demás, pero creo que es preferible entenderla y ver cómo lo podemos sumar o cómo podemos hacer algo con eso, porque, o sea, no me parece que sea algo que va a desaparecer. Entonces, entenderla y ver qué podemos hacer con eso. Igual yo encantada con todas las cuestiones operativas que no me gusta y que me las saca de encima, ¿eh? Pero sí respecto a las cuestiones que sí más a una le gustan, ¿no? Como puede ser dar una charla o dar talleres y demás, creo que ahí hay un desafío de, bueno, ¿cuál va a ser mi lugar? Creo que eso es una pregunta que, bueno, no tiene una respuesta, porque no sabemos cuál es la evolución que esto va a tener.
Así que La iremos Hay viendo. que repetir en un año. En un año nos Sí. volvemos a charlar y vamos a ver dónde estamos. exacto, que encima en un año en Claro. inteligencia artificial es un montón. Por eso, o sea, Un es montón. como un siglo va a ser. Sí, 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 sí. veremos. Bueno, yo calculo que puede llegar a pasar como los celulares, ¿no? Que al principio también había gente que los smartphones no quería saber nada, no los quería usar y después de repente tuvo que empezar a hacerlo porque ya es parte de la realidad. Y bueno, por ahí estaban un poquito más atrasados, digamos, en ese sentido. Y Sí, si lo tomás como una herramienta, como decías vos, que te puede ayudar a potenciar, bueno, usar esa parte de la herramienta siempre viene bien. sí, Así tal que, cual. ujú. Bien. Bueno, no sé si querés contarnos tus próximos proyectos, querés contarnos algo más sobre lo que venís trabajando, haciendo. Yo próximos proyectos, bueno, seguramente en los próximos meses empezaré de nuevo con talleres abiertos, porque yo hoy estoy dando más que nada en empresas. Ujú, Tengo ganas de hacer nuevamente algún taller abierto. El año pasado estuve haciendo sobre otro de los temas que trabajo, que es decir que no y poner límites saludables. Y probablemente para el próximo año integre algo de eso con el síndrome del impostor, pero todavía estoy ahí viendo cuál es la forma que le voy a dar. Y Al decir estoy que no, ya tenés un anotado, porque yo así, todavía eso es un mm, problema que tengo. es un temazo, yo lo sí, amo, o sea, sí, sí, sí. realmente es un tema, ¿viste? Esos que abrís así la olla y no sabés qué puede Ujú, salir. La punta del iceberg. Sí, 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 sí. sí, 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 no, para mí es un gran tema. Ese también, bueno, doy charlas y demás. El año pasado lo había hecho como un espacio abierto y quizás lo repita, pero bueno, estoy viendo para el año que viene justamente esto, cuál de los talleres hacer, o sea, hacer algo más integrado. Mm, Y seguramente estaré retomando algo de escritura. Fueron unos meses en lo personal como de reacomodamiento de algunos aspectos que necesitaba. Así que ahora que es un fin de año, ¿viste? Revisar y qué es lo que quiero proyectar para el año que viene. Pero creo que un poco el foco va a estar en esos dos aspectos como nuevo, que ujú. tiene que ver por un lado con los espacios abiertos, con los talleres abiertos, más allá de las empresas, y por el otro con el volver a escribir. O sea, Claro, Claro. claro, porque yo por mí necesitaría Todo. 3 años para hacer lo que quiero hacer en un mes. Entonces, sí, qué sí, sí. bueno, por eso este es un momento de pensar y ver bien. A veces no solamente pensar, en mi caso es como más desde el corazón, diría yo, como con qué tiene sentido para mí este año o qué tiene sentido para mí en este momento. Todos los temas que yo trabajo en general son temas que de una u otra forma a mí me tocan. Por eso yo tengo el síndrome del impostor, que les conté un poco la historia, Ujú, el tema de aprender del error, porque soy una perfeccionista y en recuperación, entonces siempre es un tema a trabajar en mí. El tema de los límites, que es un tema que yo también he tenido que elaborar muy, muy fuerte, y por eso lo amo, porque además genera conversaciones súper interesantes. Así que, bueno, quizás se venga una mezcla de todo, no sé, ujú. estamos ahí, en revisión. Cóctel explosivo igual, suena Sí, súper interesante. sí, Así que sí. bueno, ¿quién te dice? Veremos a ver para principio de año que viene qué sale. Yo te quería preguntar, porque justamente en esto de la mezcla de todos estos temas, que los trabajaste un montón y que traes toda tu experiencia, me imagino que la volcás con todo también en los libros, más allá de que también investigás. Por ejemplo, con respecto al decir que no y de poner límites, ¿qué consejos por ahí nos puedes dar y nos puedes adelantar un poquito? ¿Qué Ahí Belén consejo? dice, por favor. Para mí el primero es tener siempre presente que uno tiene la posibilidad de decir que no. Hay algo que aparece como que en algunas situaciones las personas decimos, no, pero yo no puedo decir que no. O sea, no puedo decir que no, como que no tenés la posibilidad. Y yo lo que siempre recuerdo, esto lo recuerdo en todas las charlas, es uno siempre puede decir que no. El tema es el costo. Quizás lo que no estés dispuesto a pagar es el costo que eso tiene, que es muy diferente, porque, por ejemplo, digo, uno puede pasar un semáforo en rojo. El tema es el costo que eso puede tener, ¿no? O sea, digo, uno puede decirle que no a una norma, como la de, no, la de tránsito.
El tema es el costo que eso tiene. Que podés tener un accidente, que podés ir preso, ponele que tenés que pagar una multa y demás. Pero viste cuando te dicen, no, no puedo, no, sí, porque si vos de repente vivís en una zona en donde, este ejemplo es muy argentina con urbano, perdón, donde vivo yo, pero digo, si vos vivís en una zona donde decís, a la noche me roban, y capaz Yo sé que es así, me pasa. bueno, Me ha pasado. y tal vez estoy dispuesta a correr el riesgo del costo que puedo tener que pagar porque siento que el otro costo puede ser mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo? Pues es un ejemplo simple, pero uno muchas veces es como que estás cegado a que no puedes, no puedo decirle que no a mi jefe, no puedo decirle que no a mi mamá, no puedo decir que no a cuando me dicen que me quede hasta las, no sé, hasta las 9 de la noche. Bueno, o sea, siempre podés decir que no. El tema es el costo. Entonces, cuando vos lo empezás a analizar desde el lugar de me puedo dar permiso, lo que tengo que ver y evaluar si ese costo realmente es muy alto o no, o si estoy dispuesto a pagarlo o no, para mí ahí se empieza a abrir una puerta. Porque lo que necesitas es volver a traer a la conciencia ese derecho y esa potestad que vos tenés que. No puedo decir que no una reunión. Me pusieron reuniones y no salgo a almorzar, no voy al médico. No, sí, sí. Esa es Podés. una muy común. Pasa todo el tiempo. Veo que las personas ni siquiera preguntan, o sea, cancelan otros compromisos por una reunión que ni siquiera preguntan a veces para qué es o por qué es importante que estén, o no se animan a decir, mira, en ese momento tengo no sé, un turno médico. Entonces, también está bueno saber que siempre que uno le dice que sí a algo, le está diciendo que no a otra cosa. Entonces yo le digo que sí a un pedido o a una reunión, yo estoy diciendo quizás que no a una mejora en mi salud, porque no estoy almorzando, ¿no? O le estoy diciendo que no al médico que también tiene que ver con mi salud, o le estoy diciendo que no a compartir un tiempo con X persona. Entonces, cuando uno dice ese sí que parece tan fácil o que me sale medio en automático, le dice que no a otra cosa, el revisar a qué le dice que no, también nos ayuda un montón. O sea, son como pequeños tips esto de entender, bueno, cuál es el costo que tiene, el decir que sí o que no. De alguna forma es mirar lo mismo, pero desde diferentes perspectivas. Con lo cual yo siempre lo que recomiendo, lo primero es no decir que sí en forma como si todo el tiempo estuvieras en algo urgente. Viste que a veces uno dice que sí, después ¿por qué dije que sí? Si tendría que haber dicho que no, si me quería quedar durmiendo, si me quería. Bueno, entonces no digas que sí como si todo estuviera, que se estuviera incendiando la empresa o la casa, ¿no? Tomate un tiempo, excepto que yo hice un descargable que dice, si en los próximos 10 minutos no se quema la empresa, podés tomártelos para evaluar. Con lo cual, eso, quieras o no, te trae a la conciencia que cuando vos decís que sí, quizás involucrás a otras personas. Estoy hablando en general porque estamos en algo muy genérico, ¿no? Pero involucrás a otras personas, a veces en tu sí, estás dejando de lado compromisos, estás incumpliéndote a vos, porque muchas veces esos compromisos son con vos. Tu gimnasio, tu médico, tu lectura, tu estudio, lo que sea. Entonces, ahí yo en general lo que invito es a revisar las creencias, que eso es lo que más trabajo, o sea, el por qué estás como en ese impulso de decirle que sí a X cosa o a todo, porque hay muchas personas que les cuesta, algunos me dicen, no, yo lo controlo más en determinadas situaciones, otros no, me cuesta en general, me cuesta decirle que no a mi mamá, a mi trabajo lo manejo bien, viste, como que cada uno tiene sus cuestiones, no importa la edad, no importa el género en este sentido, con lo cual, digo, es poner un poco de conciencia en eso y habilitarse la posibilidad de decir que no. Por eso decía, uno tiene el derecho, porque si no parece que de alguna forma no tiene la libertad. Y la libertad la tenés, lo que pasa es que eso tiene un costo. Y bueno, y a veces el costo es una conversación que no tenía tantas ganas de tener, pero al fin y al cabo la necesito tener, porque a veces esos sí que damos son sí que nos dejan como fuera de conflicto en un primer momento. No discuto con mi jefa, no discuto con mi pareja, no discuto con mi mamá, lo que sea, pero nos dejan con un conflicto interno de que queríamos decir que no, o nos traen un conflicto a largo plazo, que al final nunca puedo descansar, al final nunca puedo hacer lo que quiero, al final. Entonces, una termina por evitar algo en el corto plazo, comprándose problemas para el largo plazo.
Con lo cual, por eso digo esto de abrir la conversación, de ponerlo sobre la mesa, de hacerlo más consciente, te ayuda a tomar decisiones que, bueno, después me hago cargo. Si dije que sí, lo hice a conciencia, listo. Pero Sí. no me estoy machacando, ¿no? X tiempo después diciendo, debería haber dicho Claro. que no, y dije que sí, todas esas cuestiones que trae. Mm. Sí. Clarísimo. Y ahora se viene justamente para la época de las fiestas, viste lo típico. Ya, le digo a todo que sí, porque me tengo que juntar con este, no le puedo decir que no. Eso suele Tal pasar un cual, montón. Sí, tal aparte la cual. culpa, si le digo que no, bueno, o sea, a mí me pasa eso a veces, digo, uy, si digo que no me va a dar vueltas y bueno, pero es algo Claro, que, bueno, entonces ahí uno tiene que revisar cuáles son esos mandatos que te están claro, llevando, o esos deberías que te están llevando a decir que sí, Ujú. que por algo viene la Sí, culpa, porque hay algún debería dando vueltas, sí. ¿no? A mí Si soy buena sí, hija, debería decir que sí a todo. Si soy buena claro, madre, debería estar siempre a disposición de claro. mis hijos. O sea, cosas así que aparecen. sí, Mm. Sí, hay un tip que justo me acabo de acordar que a mí me sirvió muchísimo, es que cambiar el debería por el podría. Entonces de nuevo volvemos a que tengo la opción de decir que sí o que no. Claro, Eso me resultó muy útil siempre. Así que bueno, está también desde el bueno, lenguaje. totalmente. Sí, sí, sí. Todas esas cosas que traen conciencia y que de alguna forma te ayudan a darte cuenta que vos podés elegir. Ujú. Sí, Eso está bueno. sí. Así que bueno, vamos a esperar con muchas ganas sí, tu próximo libro o tu próximo taller o todo lo que estés desarrollando al respecto. Este, mm, Bien, bueno, justamente por el tema del síndrome del impostor, nosotras tocamos muy brevemente en un episodio también el tema y ahí dijimos, tenemos que llamarla a Ale porque Ale viene desde ahí y sabía de que estaba tu libro, que yo todavía no lo tengo, pero bueno, ya en breve lo conseguiremos, así también lo charlamos sobre eso. Así que bueno, no sé si querés comentar algo más, si hay algo que o vamos cerrando, como quieran. Primero, agradecerles, bueno, el libro se vende en mi página, en alemarcote.com, se vende en Ujú. Amazon, les puedo hacer, por supuesto, llegar uno. Y Gracias. bueno, mi invitación siempre es esto, a traer a la conciencia, creo que cada vez más, estuvimos hablando de la inteligencia artificial, y creo que lo principal ahora cada vez más es estar conectados con nosotros mismos, Mm. el salir del modo automático, ¿viste? Porque a veces digo, creo que estamos más automatizados, vamos a terminar nosotros más automatizados que la inteligencia artificial. Uno está todo el tiempo en modo automático, no me di cuenta, no lo pensé. eh, a veces porque no tenemos las herramientas, porque sentimos que no tenemos el tiempo, pero me parece fundamental cada vez más estar conectados con nosotros mismos, con lo que hacemos, con lo que queremos. Obviamente que a veces uno dice, bueno, quisiera hacer una cosa, pero necesito hacer otra. Por eso es tan importante ser conscientes del momento en el que está pasando y de la elección que uno hace. Y para cerrarles, les cuento algo breve a mí me pasó en un momento, yo quería dejar mi trabajo. Yo ya estaba haciendo el coaching y demás, y yo decía como, no quiero hacer más esto, ya estoy cansada, o sea, yo la estaba pasando re mal. Entonces un día Claro. una coach así me dice, bueno, listo, mañana, porque yo estaba como enojada con mi trabajo, todo, ¿no? Entonces me dice, bueno, mañana presenta el telegrama de renuncia. Y yo digo, no, ¿cómo voy a presentar el telegrama de renuncia si no tengo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque no tengo cómo pagar el alquiler, como no tengo cómo pagar mis gastos. Ah, ok, entonces estás eligiendo quedarte. Y yo digo, no, yo no estoy eligiendo quedarme, yo me quiero ir, pero me dice, bueno, entonces ándate. No, bueno, entonces estás eligiendo quedarte. Me dice, porque si vos te vas, o sea, vas a tener un costo que es muy alto para vos y que no tenés cómo afrontarlo, ¿no? Económico y demás. Entonces, querés hacer una cosa, pero estás eligiendo otra porque es el mal menor en este momento. Con lo cual, asumí que es una elección que vos estás haciendo porque la elección podría ser, me voy y veo con lo que me arreglo, me voy y me vivo en una carpa, no sé, me vuelvo a lo de mis viejos o algo. Vos no estás haciendo esa elección, vos estás haciendo la elección de quedarte. Entonces, toma esa elección que la estás haciendo, hacela consciente, hacete cargo
y decís, bueno, cuando cumpla determinadas condiciones, me voy a ir. Y mientras tanto, deja de quejarte, me dijo. Claro. Sí. Y me pareció genial, porque fue como un Ujú. cachetazo así de realidad, pero tenía razón, Claro. porque yo tenía otras opciones, que bueno, podía ser volverme a lo de mis viejos, lo que sea. Pero en ese momento era lo que dentro de todo más me servía, hasta que en un momento ya yo iba a sentir que no me servía más y que por cuestiones, pero está bueno entender eso a veces, como que hay un costo que pueden tener las elecciones que estamos haciendo, pero bueno, si son elecciones, hacerse responsable, dejarse de quejar por eso y seguir adelante. Y a mí eso me sirvió un montón, como decir, bueno, ok, entonces yo conscientemente voy a seguir acá hasta esta situación, y cuando esto ya está, voy a tomar otra decisión, pero mientras tanto me hago cargo. Entonces está bueno, creo, esto de decir, bueno, me hago cargo, así que bueno, por lo menos a mí eso me sirvió un montón. O sea, tomar un Hacerse cachete, cargo. Ujú. Clarísimo, clarísimo. Viene bárbaro, es así como es. Bueno, así bueno, espero que eso también les sirva. sí, seguramente. Sí. Bueno, Ale, un gustazo haberte conocido. Yo no Caro me había hablado un montón de vos, así que tenía todas las ganas. Gracias por el tiempo, por los tips. Yo me llevo cosas y después el año que viene te va a empezar a perseguir por los talleres. Así que bueno, yo más que nada eso. Gracias porque te conocí, me encantó la charla. Así que Gracias, Belén. 1.000.000 de gracias, Ale. Y obviamente que vamos a dejar todos los links para que puedan encontrarte a través de, digamos, acá en la descripción del video, así te pueden ver y demás. Y para que se anoten Buenísimo, para los talleres del año que viene. sí. buenísimo. 1.000.000 de Bueno, gracias, Ale. beso enorme. Muchas Besote. gracias. Gracias. Esto fue Dos Minas hablando de negocios. Te esperamos en el próximo episodio.